Noches. Bueno, queremos presentar nuestro trabajo de economía presentado por Sandra Sofía Buitrago y María Camila Huérfano Rincón. El tema es panorama general de la macroeconomía. Macroeconomías más importantes. La macroeconomía y microeconomía, Producto Interno Bruto real y potencial empleo y de desempleo. Tasa de desempleo de inflación, deflación, índice de precios al consumidor, exportaciones netas, políticas fiscal, gastos del gobierno, impuestos, político monetario. Introducción. La macroeconomía. A través de la macroeconomía se busca comprender cómo se relacionan estos diferentes aspectos de la economía y cómo pueden influir en el bienestar de una sociedad. Este campo de estudio es fundamental para entender y predecir el funcionamiento de una economía a nivel nacional e internacional. Historia de la macroeconomía eh, de 1900 a 2008. La expansión en tiempos de guerra. Sus asesores económicos recomendaron políticas expansivas y el Congreso aprobó medidas para estimular la economía, en particular recortes a los impuestos personales y corporativos durante 1963 y 1964. El PIB creció rápidamente en este periodo, el desempleo bajó y la inflación se contuvo. La reducción de la oferta monetaria entre 1979 y 1982. La tasa de interés se disparó en 1979-1980, el mercado de valores bajó y el crédito escaseó. La política de reducción de las ofertas monetarias desaceleró el gasto de los consumidores y las empresas. El siglo del crecimiento. El acto final de esta trama macroeconómica se refiere al crecimiento de la producción y los precios en todo el periodo transcurrido, desde 1900. La producción ha crecido por un factor de 34 desde el principio del siglo XX. ¿Qué es? ¿Qué es la macroeconomía? Es el estudio del comportamiento de la economía en su conjunto. Analiza el crecimiento de largo plazo, así como los movimientos cíclicos en la producción total, el desempleo y la inflación, y el comercio y las finanzas internacionales. La oferta y la demanda agregada. La demanda agregada consiste en el gasto total en una economía hecho por familiares, empresas, gobiernos y extranjeros. La oferta agregada describe cuánta producción estarían dispuestas a fabricar y vender las empresas, dado los precios, costos y condiciones del mercado. ¿Qué es la economía cerrada? Aquella que no hay, es aquella en la que no hay intercambio de bienes, servicios o capitales con otro país. Este tipo de economía se produce todo lo que se consume dentro del propio país y no se importan productos fuera del país. Un ejemplo de la economía cerrada sería en Corea del Norte. El país está aislado de términos de comercio e inversión extranjera debido a su política de autosuficiencia y a las sanciones internacionales impuestas a respuestas a su programa nuclear y violación de los derechos humanos. Ahora vamos a hablar de la economía abierta. Es un sistema económico en el que el país participa activamente en el comercio internacional y tiene relaciones comerciales y financieras con otro país. Los bienes, servicios, capitales e incluso la mano de obra pueden fluir libremente a través de las fronteras, lo que permite una mayor integración de la economía nacional en la economía global. Un ejemplo de economía abierta sería Singapur. Es uno de los países más abiertos del mundo en términos de comercio e inversión extranjera. Ha firmado numerosos acuerdos de libre comercio y tiene políticas que promueven la inversión extranjera. Otro ejemplo sería Suiza. Es una economía abierta debido a su extenso comercio global, políticas de bienes para la inversión extranjera y un sector financiero sólido.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre la pregunta de actualidad que es el valor del dólar en Colombia. Entonces, como introducción tenemos que el valor del dólar en Colombia es un tema de gran importancia para la economía del país, ya que tiene un impacto directo en la inflación, el crecimiento económico y la competitividad de las empresas colombianas en el mercado internacional. El dólar es la moneda de referencia utilizada en las transacciones comerciales y financieras a nivel global, por, por lo que su valor se ve influenciado por diversos factores como la oferta y demanda de la moneda, las tasas de interés, la política económica del país, entre otros. En Colombia, el valor del dólar ha experimentado fluctuaciones significativas a lo largo de los años, afectando tanto a los consumidores como a las empresas. Un dólar fuerte puede encarecer las importaciones y aumentar el costo de vida, mientras que un dólar débil puede favorecer las exportaciones y estimular el crecimiento económico. Es por ello que el Banco de la República de Colombia juega un papel fundamental en la regulación del valor del dólar a través de sus intervenciones en el mercado, con el objetivo de mantener la estabilidad del mercado y proteger la economía del país. Bueno, vamos a hablar un poquito de historia. Entonces, en la década de 1990, Colombia experimentó una de las peores crisis económicas de su historia. El país se vivió afectado por la inflación desenfrenada, la devaluación de su moneda y la inestabilidad política, lo que llevó a una fuerte depreciación del peso colombiano frente al dólar estadounidense. En medio de esta crisis, el valor del dólar en Colombia se disparó, alcanzando cifras récord que impactaron negativamente en la economía del país. Muchos colombianos vieron cómo sus ahorros se evaporaban eh, ante la imparable subida del dólar, lo que generó un clima de incertidumbre y desconfianza en el sistema financiero. Ante esta situación, el gobierno colombiano implementó una serie de medidas para intentar frenar la devaluación del peso y estabilizar la economía. Se realizaron ajustes en la política monetaria y fiscal. Se buscaron acuerdos con organismos internacionales y se promovió la inversión extranjera como una forma de fortalecer la economía y mejorar la competitividad del país. Con el paso de los años, la economía colombiana logró recuperarse gradualmente y el valor del dólar se fue estabilizando. Sin embargo, la lección que yo aprendía y hoy en día Colombia sigue siendo muy vulnerable a los vaivenes de la economía global y a los cambios en el valor de su moneda. La experiencia de la crisis de los años 90 ha dejado claro que es fundamental mantener una política económica sólida y estable para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro. Tenemos ventajas y desventajas. Entonces, como ventajas tenemos que mayor poder adquisitivo para los colombianos que reciben remesas en dólares o que exportan bienes y servicios en Estados Unidos. Atracción de inversiones extranjeras directa, ya que los inversionistas extranjeros pueden beneficiarse de una moneda más fuerte al intervenir en Colombia. Impulso a la competitividad de las exportaciones colombianas, ya que los productos y servicios colombianos son más baratos en el mercado internacional. También aumenta la competitividad de las exportaciones, ya que los productos se vuelven más baratos. Favorece el turismo receptivo y puede ayudar a reducir la inflación al disminuir el precio de los productos importados. Como desventaja tenemos que aumenta el aumento en el precio de los bienes importados, lo que puede llevar a un aumento en la inflación y a una reducción del poder adquisitivo de los consumidores. Reduciendo segundo, como reducción en el flujo de turismo extranjero, ya que Colombia puede resultar más costosa para los turistas extranjeros con una moneda más débil. Como tercero tenemos los impactos negativos en las deudas externas del país, ya que si el peso colombiano se devalúa frente al dólar, el monto de la deuda
en dólares aumenta en términos de pesos colombianos. También tenemos como cuarto, encarece las importaciones, lo que puede afectar negativamente a las empresas que dependen de materias primas o productos importados. También puede generar inestabilidad financiera, ya que un dólar fuerte puede dificultar el pago de deudas en monedas extranjeras. Y puede afectar negativamente a la economía local al desincentivar la producción nacional, al ser más barato importar que producir localmente, porque sube y baja el dólar. Entonces tenemos como primero el demandado de dólares, piensa en el dólar como el billete de juego global. Cuando mucha gente en otros países quieren comprar cosas en Estados Unidos o intervenir allí necesitan dólares, si hay una gran demanda de dólares, el precio sube. Como segundo tenemos los inversionistas. Los inversionistas también influyen si ellos creen que intervenir en dólares seguro, compran más y eso hace que el precio suba. Como tercero tenemos la decisión de la Reserva Federal. En Estados Unidos tienen a la Reserva Federal que toma decisiones importantes sobre la tasa de interés. Si aumentan las tasas de interés, atraen a más inversionistas, lo que puede impulsarse el valor del dólar. ¿A quién afecta el valor del dólar en Colombia? Entonces, como primero tenemos a los exportadores. El dólar más caro puede hacer que los productos colombianos sean más costosos en el mercado internacional, lo que podrá disminuir las exportaciones y afectar la balanza comercial del país. Como segundo tenemos los importadores. Un dólar más caro hace que los productos importados sean más costosos para los colombianos, lo que puede llevar a un aumento de los precios de los productos en el mercado interno. Como tercero tenemos a los turistas. Un dólar más caro puede hacer que Colombia sea un destino más caro para los turistas extranjeros, lo que podría afectar la industria turística del país. Y como cuarto tenemos a los inversionistas extranjeros. Un dólar más caro puede hacer que las inversiones extranjeras en Colombia sean menos atractivas, lo que podría afectar el crecimiento económico del país. Comportamiento de la tasa de cambio. Ha experimentado variaciones a lo largo del tiempo debido a diversos factores económicos y políticos. En general, la tasa de cambio del peso colombiano con respecto al dólar estadounidense ha tenido a fluctuar según la oferta y demanda de divisas en el mercado. Como se observa a continuación, las tasas de cambio en lo corrido del primer semestre del 2023 han presentado un aumento con respecto al mismo periodo del año anterior, con un aumento entre 63,81 pesos y 897,5 pesos por dólar. Mientras que durante el segundo semestre del 2023 se reflejan tasas inferiores al mismo periodo del 2022, con una disminución entre el menos 2,14,83 y 988,15. El valor del dólar actual, entonces, como lo muestra la gráfica, entonces está en 3.814,85 pesos colombianos. Conclusión. En Colombia, el valor del dólar es una variable importante que afecta de manera significativa la economía y las finanzas del país, ya que influye en la competitividad de las exportaciones, el costo de las importaciones y la inflación. Es fundamental para los agentes económicos estar atentos a las fluctuaciones del dólar y sus posibles impactos en las decisiones financieras y comerciales. Gracias.